Hola, hola a todos y bienvenidos a su podcast favorito, Pal Alma, donde creemos que no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hoy tenemos a un invitado súper especial que quiero presentarles, Samu. Vamos a darles un aplauso. Bienvenido, Samu, ¿cómo estás? Bien, Nata, ¿y tú? Bien, mucho calor. Ay, súper bienvenido, Samu. Hoy vamos a hacer un episodio diferente. Yo creo que la gente va a pensar, Sí, testimonio de Samuel, que pero todos no. están como que Mm, tenía que verlo, pero nada que ver. desilusionados. Hoy vamos a hacer un podcast diferente y queremos contarles, sí, un testimonio, pero un testimonio bíblico de una mujer que sufrió bastante, pero que halló su deleite, su sanidad en Cristo. Y vamos a contarles, pero quiero que empezar con unas preguntitas para conocer un Para que me poquitico a conozcan un poco más. Samu. Luego lo tendremos aquí contándonos su testimonio, Ah, ¿cierto? sí, tiene que... Lo voy a contar. Lo cuento porque lo cuento. Pero hay que esperar. Queremos la amarilla. Ay, esa amarilla me... Qué trágico, no sé cuál. ¿Qué versículo ha marcado tu vida recientemente y por qué? Llora. No, toda la Biblia. Mentiras. Uy, no sé, es que han sido muchos. Pero estos días me leía, mientras que tenía una crisis, Salmos 32, versículo 8, que dice que te mostraré un nuevo camino y que te acompañaré en todo momento, decía Dios. Ese y de ñapa, creo que es en Mateo 22:33, creo que era, donde Jesús decía que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y más grande mandamiento. Me lo estaba aprendiendo para que Mm, me quede acá. que lo ponga en práctica. Sí. Súper. A ver, a ver. ¿Qué cosa simple te acerca más a Dios? Uy, no sé. No sé. Son varias cosas, pero yo creo que algo es como la gratitud, pero en cuanto a tipo, o sea, estamos haciendo varias cosas así de la nada, como que, uy, todo lo que tengo. Y literal, empiezo con decir como que, Dios mío, todo lo que tengo es una bendición y todo lo que tengo es por gracia. Y como que empiezo a agradecer y yo, Dios mío, gracias por esto. O sea, darse cuenta de lo que tengo, de lo que uno tiene, es como que Exacto, muy era duro. como, oh, A ver, ¿otra? sí, la Ay, Dios última. mío. Y esta de que, ¿verdad? No las había leído antes. Canción que te conecta con Dios. ¿Nos cantarías un pedazo de ella? No. ¿Cómo que no? Mentira. Se va el podcast. Aquí usted no puede escoger. Es que hay muchas, hay muchas. Hay muchas que yo digo me ministran, que me ministran. Mientras que pienso. Pero yo pienso. Y yo 5 horas después. creo que... ¿Puedo decir dos? Sí, me encanta Ella, la hágale. respuesta. Una es, en este momento, creo que acércame de Maverick City. ¿Verdad? Obvio. Bueno, dice: acércame, Señor, hoy quiero sentirte, hoy quiero sentirte más y más. Y creo que una canción de La Hoguera, de La Hoguera limpia mis lágrimas. Entonces Uy, dice, eh, solo tú puedes limpiar toda lágrima. Huérfano fui, ya no tengo miedo. Él me amó con su amor primero. Y que yo daría el dueño del mundo. Y esa parte. Enséñame a amar con amor más profundo. ya, Pues, ministra. no calententes, no sonó muy bien, pero
Ay, súper, Samu. Bueno, Samu, súper. Empecemos por a contar la historia de esta mujer, donde podemos ver su antes y el después de tener ese encuentro con Jesús cara a cara. Cuéntanos un poco, quiero que tú... ¿Yo? Sí. Bueno, la historia es la de la mujer del flujo de sangre. Esa historia la podemos encontrar en Mateo 9, versículo 20 al 22, Marcos 5, versículo 25 al 34 y Lucas 8, 43 al 48, ya que pues son los 4 evangelios y cada uno cuenta como una perspectiva diferente, pero todos como que completan la historia de una manera muy brutal. Vamos a leer hoy Marcos 5, del 25 al 34, que es el principal en el que nos vamos a basar. Marcos. Entonces, dice así, versículo 25. Había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre. Había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía peor. 27. La mujer oyó hablar de Jesús. Pasó en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y le tocó su manto. Ella pensaba, si solo puedo tocar su manto, quedaré sano. Apenas lo tocó, la mujer dejó de sangrar. Sintió que su cuerpo había quedado sanado de la enfermedad. En ese momento, Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Se detuvo, dio vuelta y preguntó, ¿quién me tocó el manto? Los seguidores le dijeron, hay tanta gente empujando y tú preguntas quién me tocó. 32. Pero Jesús siguió mirando para saber quién había sido. La mujer sabía que había sanado, así que se acercó y se arrodilló a sus pies. Ella estaba temblando de miedo y le contó toda la verdad. Luego Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sin ninguna enfermedad. Yo creo que es muy brutal leer esta historia y Marcos la verdad me fascinó mucho cómo lo narra, aunque cada uno es muy especial realmente, pero creo que es muy cool ver la historia de ella, todo lo que pasó y luego todo lo que vivió con Jesús. ¿Qué tal si empezamos hablando de el versículo 25, el primero, que dice, había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre? Esta historia nos empieza dando el contexto de que ella había durado 12 años con esta enfermedad. Algo que me llama mucho la atención y vamos a hablar desde varios aspectos, desde su contexto. Esta enfermedad que ella padecía era una enfermedad realmente compleja. Varios teólogos y médicos tienen varias teorías de cuál pudo haber sido según lo que mencionan las escrituras, pero no hay una como exacta. Sin embargo, casi todas lo encierran en que ella constantemente vivía fatiga, cansancio, todo lo que produce pues la menstruación, además de que en esta ocasión puede causar que tenga otras condiciones o enfermedades. Una de esas, lo más probable es que era anemia, ya que pues había un constante flujo de sangre y perdía mucha. Esto la debilitaba. Y algo característico es que tenía un sangrado constante y prolongado. Entonces, hay algo que en ese tiempo sucedía, y lo dice en Levítico capítulo 15, versículo 25 al 27, que es que nos habla de que esta enfermedad, o normalmente cuando las mujeres en aquel contexto, en el pueblo judío, tenían una enfermedad de este tipo, las hacía impuras. Dice la palabra que las mujeres cuando tenían la menstruación eran impuras. Y más en este caso que ahora están enfermas. Tenían que pasar por varios días en los cuales si terminaba su enfermedad, tenía que durar 7 días purificándose, irse a bañar en el mar. Y si llegaba a tocar a otra persona o sentarse sobre una superficie, eso o esa persona quedaba contaminada o impura. Entonces ahora le tocaba a la persona esperar cierto tiempo, normalmente una semana o a veces hay en ciertos casos de que si tocaba solo la vestidura de la mujer hasta medianoche, pues tenía que ir a bañar. Entonces había una cuestión de ley y hasta llegaba a ser tan cultural y social porque esto causaba que su entorno la juzgara mucho. Muy probablemente ya su familia la abandonó
porque no podían estar cerca de ella. Normalmente creían que cuando alguien estaba enfermo era por una maldición de pecado o porque alguna familiar cometió un pecado y le cayó sobre ella el castigo y le tocó padecerlo. Creían que era por eso y se alejaban de ella, la rechazaban y muy probablemente ella vivió sola todo este tiempo, todos estos años, porque contaminaba todo lo que había a su alrededor. Y yo creo que normalmente vemos la superficie que la ley que la condenaba, pero creo que muchas veces nosotros hemos sido también esa mujer de flujo de sangre, porque de pronto Dios nos muestra que estamos en una condición, estamos en un pecado, estamos enfermos, heridos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, y no sabemos cómo de pronto abordarlo y terminamos alejando de pronto hasta nuestro entorno, dañando nuestro entorno, llevando a que nuestra familia, amigos, sean dañados por lo que yo estoy padeciendo. Entonces, no sé, Nata, ¿qué nos compartes de esto? Además, creo que, me voy a adelantar un poquito, que decía que ella lo había intentado todo. O sea, imagínate el desespero de esta mujer de haber gastado Mm. todo su dinero, de haber probado con médicos. Yo creo que hasta se bañó con pringamos. ella y su pringamosa. O sea, algo con algunas hierbas, esas yerbateros, mejor dicho, no, tómese esto, bañese con sal, azúcar, y mejor dicho, esto la va a sanar. Y yo me imagino el desespero de esa mujer que la misma palabra nos deja que ella lo intentó todo, pero por el contrario, todo empeoraba. O sea, imagínate yo intentar hoy algo, o sea, la mujer hoy dice, no, esto le va a funcionar, se va para su casa, toda contenta, no, ahora sí, voy a ser libre de eso. 3 doritos después, No. un flujo más abundante, de pronto dolores, cólicos, bueno, no sé en ese momento, pero, o sea... O sea, de pronto la ilusionaba, o sea, de pronto unas horas, un día sin nada y luego le caía, pero más duro. Lo mencionaba Nata específicamente en el versículo 26, que es lo que ella mencionaba, dice que había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía mejor, como lo mencioné, peor, como lo mencionaba Nata. Y era muy brutal y yo creo que nos pasa mucho. Y le pasó a ella, a todos, que muchas veces cuando estamos en esa situación buscamos a muchas personas, buscamos cosas, situaciones, métodos, ideologías, de pronto prácticas, y como lo mencionaba, personas, pero pueden ser también relaciones, familiares, y nos volvemos como adictos, obsesionados a estas cosas, pero como lo menciona, se gasta todo en ello pero no dio ningún fruto, no dio ninguna mejoría, simplemente empeoró más. ¿Por qué? Porque empezamos a poner nuestra fe y empezamos a poner nuestra mirada en todas las cosas que no dan algo correcto. De pronto, para el mundo es normal, para su entorno era normal buscar un médico. Yo buscaba y decía que ellos tenían de pronto hasta varios métodos, de pronto intentó hasta métodos grecorromanos, que ya eran métodos un poco más sofisticados, pero normalmente los judíos tendían a ser un poco más, se podría decir, supersticioso de alguna u otra forma, pero realmente trataban de que pues... Pero habían cosas como, por ejemplo, tómate esto y te vas a sentar en este lugar en específico. Entonces yo creo que ella cuántas veces no lo pudo haber intentado. Cuántas veces las personas nos dicen, mira, tómate esto y vete a tal lugar en específico y vas a ver cómo te sanas o cómo vas a superarte, te vas a empoderar, como muchas veces dice esa ideología tan vana, pero que realmente es ver cuántas cosas busco en lugares incorrectos y cuánto más me destruye, sacándome del camino correcto. Entonces, realmente en ella se veía como el sufrimiento de ver y decir, esto no me ayuda, nada me ayuda, nadie me ayuda, no puedo salir de esto. Y yo creo que su fe fue demasiado vulnerada, su fe fue demasiado probada, su fe fue demasiado dañada, porque no veía la salida. Y algo que sucedía en aquel tiempo es que cuando estaban impuras, esas personas no se podían acercar al templo o no podían ir a adorar.
¿cómo, o sea, cómo debe ser tan fuerte el hecho de decir, tú estás en esta situación, tú estás en pecado, tú estás enfermo, no puedes buscar de Dios, no puedes adorar? Y me parece muy fuerte llegar hasta ese punto. O sea, a que le digan, tú no puedes acercarte a la cura. Y yo creo que muchas veces o son hasta personas religiosas las que nos dicen esto, o hasta cosas del mundo que nos puede decir, ¿acaso Dios puede mirarte? ¿Acaso Dios Ah, puede realmente fijar su mirada en alguien que ha estado como tú, que ha hecho tantas cosas, que se ha llenado de tantas cosas incorrectas? Creo que es muy fuerte ver también cómo ella, y algo que sucede en el hombre, y es que como humanos siempre estamos en la búsqueda de Dios. Algo que he escuchado en varias frases y que constantemente lo he escuchado en charlas, es que estamos en la constante búsqueda de Dios, pero cometemos el error de buscarlo en lugares incorrectos y en cosas incorrectas, en drogas, en adicciones y lo que mencionaba ahorita de personas, tratando de, mira, es tan fuerte porque a veces hasta nuestros logros y nuestros sueños tendemos a tratar de saciarnos con ellos, pero termina siendo un fracaso porque nos fijamos en el yo y decimos, voy a hacer esto para que yo esté bien, por mi sentimiento, para que yo pueda realmente decir, estoy bien, estoy empoderado, puedo ser mejor, y buscamos siempre esto. Hasta me da mucha risa porque dicen, busca dentro de ti la respuesta. no, no, pues, Y otra vez, canzones. Busca dentro de ti la respuesta. Pero, ¿yo cómo estoy? ¿Cómo voy a buscar la respuesta en un lugar que está dañado? ¿Cómo voy a buscar la respuesta en un corazón que está tan destruido y tan lleno de cosas incorrectas que nos dañan cada vez más? Entonces creo que es como un gran reflejo de ver cómo nosotros podemos parecernos a esta mujer del flujo abundante, porque de pronto hasta ni siquiera nos damos cuenta y estamos sangrando constantemente. no. Todo el tiempo tenemos un flujo de sangre que ni siquiera lo hemos visto. Espérame, toma acá. Y ya. Yo administrada, ¿cuál será mi flujo de sangre? Ah, Ay, no, pero sí, Samu, creo que muchos hemos experimentado eso de buscar la solución en muchos lados. Algo que tú decías que me parece increíble es que todos estamos en una búsqueda constante de Dios, pero buscamos en lugares incorrectos, y creo que eso nace de que en la palabra nos dice que nosotros tenemos la eternidad en nuestro corazón, y creo que nosotros tenemos un vacío en nuestro corazón y estamos tan insatisfechos y tan vacíos porque justo fuimos creados para que ese vacío lo llenara Dios, pero siempre, como tú dices, lo buscamos en lugares muy incorrectos que no nos satisfacen. Quiero que avancemos un poco, y decía que cuando ella oyó hablar de Jesús, creo que muchas veces todos hemos escuchado hablar de Jesús. En algún momento creo que todos hemos escuchado hablar de Jesús, y a pesar de que vemos tantas alternativas, escuchamos de Jesús, escuchamos de brujería, escuchamos de nueva era, escuchamos de, no sé, Reiki, bueno, todas esas cosas raras que ahora hay, y intentamos todo, pero no vamos por el camino de Jesús. Pero esta mujer tuvo algo, y era que ella escuchó hablar de Jesús y ya había probado todo, que tomó el camino de Jesús. En ese momento ella dijo, esta es mi esperanza. O sea, ¿y qué tal que? ¿Cierto? Y tal vez nosotros nunca vemos como esa, hay muchas personas que de pronto ven, escuchan de Jesús, pero no toman la decisión que de pronto esta mujer tomó, que de pronto, bueno, sí. como que me arriesgo, y qué tal que ese sí sea el camino, pero tal vez muchos no lo hacen. O sea, como que, sí, Jesús, sí, bueno, ¿qué podrá hacer Jesús por mí? El de la pintura. Ese, no, o sea, ¿qué puede? O sea, no, pero realmente sí puede. Solamente que lo buscamos en la religiosidad y en los, de pronto, O en lo superficial. en lo y en lo que vemos, no de él, sino de lo que vemos de otras personas. Y eso creo que ha hecho que muchas personas no busquen de Jesús. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Yo pienso. Algo que me gustaría agregar mucho, y es que de pronto tú ya eres una persona que estás en los caminos de Dios.
de pronto tú ya conoces, de pronto no estás en el proceso de decir, estoy saliendo de una adicción o saliendo del mundo. Y algo que muchas veces nos suele suceder es que nos agobiamos con muchas cosas, no, como que buscamos tantas cosas y decimos, bueno, tengo que buscar, pero no encuentro, pero a la vez sé que lo que yo hago, como lo dice la palabra, no es tanto lo que yo haga, sino que lo que hizo Jesús en la cruz. Y me parece muy brutal que muchas veces nos eh, llenamos de tantas cosas, aún así conociendo de Cristo, de tanta teoría o de pronto de tanta em, charlas que escuchamos a veces, pero creo que es importante en un momento pausar y decir, bueno, voy a despejar un momento mi mente, pero realmente enfocarme en lo realmente importante, que es Cristo y su gracia. Cuando aprendemos a conocer lo que es la gracia, bueno, entendemos que nosotros, Él nos salvó, pero para yo entender que para yo ser salvo, antes de ser salvo, tengo que ver que, ¿por qué necesito ser salvo? Entonces, claro, muchas veces decimos, no, pues yo ya estoy en los caminos, ya con eso es suficiente, ya estoy conociendo de Dios, pero es algo de todos los días empezar a buscarlo y decir, realmente necesito ser salvo nuevamente. Todos los días ir a la cruz y decir, Dios mío, necesito tu gracia. Como lo mencionaba Nata, y ya vamos por el versículo 27, perdón. La mujer oyó hablar de Jesús, pasó en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y le tocó su manto. Y me parece muy brutal esta historia. Y esta parte dice que ella oyó hablar de Jesús. Y creo que es muy brutal como lo que mencionaba Nata, esos destellos de Jesús que muchas veces vemos en el mundo o hemos escuchado. Nata ahorita nos va a mencionar algo muy brutal de una promesa que a ella ¿Cierto? le había ¿Yo? llegado. Algo muy brutal que ella encontró, una promesa muy brutal. Ella de alguna u otra forma tuvo como cierta guianza, porque recordemos esto, ella fue muy vulnerada, muy vulnerada. En su fe, de pronto muchas personas ya la habían abandonado. Y un dato muy brutal que yo leía en un estudio es que más o menos lo que ella se gastó en esas, bueno, en todo lo que fue médicos, curas y todo eso, más o menos era lo que vale el gasto de una familia entera, tipo en lo que necesitan, lo que de pronto alimentos, el lugar y todo eso. El gasto de una familia entera, ella se lo llevó en solo lo que es tratar de sanar. Y muchas veces gastamos nuestras vidas para las cosas incorrectas. Algo muy brutal y es como ella fue fortalecida en medio de toda esta situación por cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Lo que les mencionaba muchas veces tenemos destellos de Cristo en nuestras vidas, con personas, con palabras, con, digamos, momentos que reflejan a Cristo, pero no nos damos cuenta que la fuente de esa luz es Cristo. Y algo que Nata encontró esta semana estudiando esto, que me parece muy brutal, que me gustaría que Nata lo contara, era cómo ella se pudo fortalecer con una promesa que Dios le había dado de pronto más antes. ¿Qué es lo que dice esta promesa, Nata? En Malaquías 4:20 4:2 nos dice, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Esa es una promesa que Dios hacía de la venida de Cristo. Y algo que me parece increíble es que cuando en la traducción del borde, porque ella tocó el borde, más adelante nos dice, ella se pudo haber aferrado a esta promesa y el borde significa también en hebreo, también puede decir alas. Entonces algo que de pronto ella pudo haber como hecho la referencia en ese momento era, o sea, si yo voy a reconocer que Él es el Mesías, porque si dicen que Él es el Mesías y yo toco tan solo la borda, el borde de su manto, o sea, en las alas de Él que nos mencionan en Malaquías, dice la salud en sus alas. Ella reconocía que si Él era el Mesías y ella tocaba sus alas, que era el borde de su manto, iba a salir sanidad de esas alas, porque si era el Mesías, pues de sus alas, de su borde debía de salir
sanidad. Y yo creo que en ese momento ella se reafirmó, recordó esa promesa que estaba en la ley, porque bueno, ella no podía ir al templo, pero ella pudo haber conocido la ley. Su fortaleza fue esa ley. Entonces creo que me parece muy interesante, pues esto me parecía muy brutal, porque más adelante, si nosotros vemos Mateo, Marcos o Mateo o Lucas, dice que ella tocó el borde de su manto. Ella dijo, tan solo si tocase el borde de su manto, seré sana, porque ella reconocía y ella decía, es una hipótesis, tan solo si toco el borde, porque si dicen que él es el Mesías, porque ella oyó del Mesías, si tan solo lo toco, yo voy a ser sana. Entonces ella tuvo la convicción de que él era el Mesías y puso su fe, o sea, lo último que le queda de fe, en que él la podía sanar. Entonces esto me parecía muy brutal porque ella se afirmó en la palabra. Y a veces es algo que en un estudio que hacía sobre la fe, y era que nosotros nos debemos afirmar nuestra fe en lo que dice Dios, no en lo que dice el mundo, porque no es lo mismo tener fe en Cristo que tener fe en cosas del mundo. Yo puedo tener la fe del mundo de que si yo voy donde un brujo, un yerbatero, él me va a curar, pero realmente no está la fe puesta en el lugar correcto. En diferencia, si yo pongo mi fe en Cristo y en su palabra, es totalmente diferente, porque Cristo sí me puede hacer sana. Muy brutal. Entonces, Y sí, y el versículo que le sigue, 28, dice, ella pensaba, si solo puedo tocar su manto, quedaré sana. Y aquí es cuando vemos cómo buscar en la palabra es esencial para encender la fe, como tú mencionabas. De pronto estamos viviendo situaciones complejas, pero lo que les mencionaba, de pronto en algún momento en nuestras vidas hemos tenido esa palabra, de pronto de niños, que un salmo de la mamá pegada en la pared, Salmo 21 de la y usted ahí se 91. acordó de que eso decía y que lo iba a salvar y todo eso. O de pronto a lo largo de su vida en algún momento ha escuchado algo que lo fortalece, o hasta palabras que tú ni siquiera sabías que podían venir de Cristo. Muchas veces Dios utiliza a personas, y cuando te das cuenta, algo que me pareció muy brutal es que su fe está vulnerada, pero dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, ella escuchó de Jesús, alguien le mencionó. Y en ese tiempo era muy normal que fuera voz a voz las cosas. No es como si pudieran subir a Instagram, ay, Jesús acaba de venir a Armenia. No, o sea, alguien le dijo, o por ahí escuchó, Jesús está acá. ¿Quién es Jesús? Ah, Jesús es alguien que hace milagros, ha sanado a estas personas. Y ella, me acuerdo. Ah, me acuerdo a esa palabra que yo alguna vez escuché. Y yo creo que nos pasa muchas veces cuando empezamos a conocer a Cristo, nos damos cuenta de que ciertas cosas en nuestra vida pasada son cosas que Cristo nos dio para poder acercarnos a Él. Entonces es importante también acordarnos de esas promesas que hasta hemos olvidado que Dios nos ha dado en algún momento. Y, por ahí me acuerdo. Buscar la palabra fue algo que la encendió a ella de fe. Dios puso en su corazón el hecho de decir o sentirse, si tan solo tocar el borde de su manto, quedaré sana. O sea, ella decía, con el solo hecho de poder tocar ese manto, ella ya sabía que era el Salvador. Cuando escuchó que Jesús hacía milagros, cuando escuchó que todo el mundo iba tras él, lo más probable es que llegó, este es el Mesías, este es aquel a quien yo tanto he esperado, esta es la cura que yo tanto he buscado, pero se me olvidó buscarlo de pronto. Entonces ahí fue cuando ella se fortaleció. Para muchos judíos en aquel momento, o de pronto está en su contexto y en el nuestro, era como de pronto un poco supersticioso decir el borde del manto. Como, claro, el borde del manto usted no la va a sanar. Sí. Pero ella sabía que no era cualquier borde de cualquier manto. Su fe no estaba puesta en eso. Su fe estaba puesta en Jesús. Ella sabía que Él la podía sanar. De pronto tenía en su mente ciertas inseguridades que le decían, bueno, no te acerques mucho, de pronto lo puedes volver impuro. De pronto Él no se va a sentir bien si tú lo tocas. Pero ella dijo, si yo solo me acerco a Él, yo sé que podré recibir la sanidad.
No sé cuántas veces ustedes han hecho esa oración sin darse cuenta de si tan solo pudiera encontrar, si tan solo pudiera estar un poco cerca, ver un poco de la gloria, podría ser restaurado totalmente. Y algo que me llama la atención es que su fe la llevó a la acción. Su fe nada más, no, ella se sentó y ahí esperara que llegara el Mesías y pasara por ahí, no. Que la mira. Sí, ella creyó, pero ella también tuvo que decir, voy a acercarme, voy a tomar la acción de al menos verlo, de al menos decir, oye, ayúdame a poder acercarme un poco a él, oye, ayúdame a hablar con él. ¿Y qué es lo que más habla de esto? Dice el versículo 29, apenas lo tocó, la mujer dejó de sangrar, sintió que su cuerpo había quedado sano de la enfermedad. Y voy a seguir un poco más con el siguiente versículo. En ese momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él, se detuvo, dio vuelta y preguntó, ¿quién me tocó el manto? Nota, ¿qué opinas? Terrible. Terrible. Bueno, Samu, ahí quiero hacer algo, como un paréntesis en lo que tú dijiste, y es que tal vez la mujer pensaba que en algún momento hubo una cierta restricción de que, bueno, si me acerco lo voy a hacer impuro, ¿cierto? Pero también existía o me puede rechazar, porque también creo que en ese entonces existía que el Mesías iba a ser alguien totalmente diferente, alguien muy fifí, muy empoderado, pues no muy empoderado, sino que iba a ser un rey que de pronto iba a rechazar a todo el mundo, los iba a juzgar por sus pecados, pero Cristo hizo todo lo contrario. Cristo demostró cuando vino que él era humilde y manso, que él era totalmente diferente a lo que muchos religiosos pensaban de que era alguien que juzgaba, alguien que señalaba, alguien que usted es pecador, usted se va a ir para el infierno. Y muchas veces en estos momentos pensamos que Cristo es eso, que Cristo te ve y te juzga, pero creo que cuando nosotros vamos como esta mujer humildes o vamos confiando en que Él nos puede ser sanos, que nos puede limpiar de todas nuestras impurezas como lo hizo ella, si tan solo lo hiciera, Él puede hacerme salvo. Y eso es lo que necesitamos en estos momentos, que nosotros no, más allá de nuestras impurezas, más allá de nuestros errores, creamos que Jesús realmente sí me puede salvar, que sí me puede sanar y que Él no me va a rechazar. Creo que lo que tú decías es que ella tuvo fe, pero no era una fe muerta, era una fe activa. Es una fe que va, y la palabra nos dice que la fe sin obra es muerta. Muy probablemente si ella se quedaba quieta y, no, sí, Jesús, yo creo en Jesús, pero no iba a tocar el manto, tal vez nunca hubiese tenido el milagro. Y tal vez nosotros decimos, no, yo creo en Jesús, pero si no tomamos la acción de ir a la intimidad con Él, no tomamos la acción de ir más profundo, no tomamos la acción de decir, voy a buscar de Dios realmente, voy a tocar el manto. Y yo creo que tocar el manto es ir en este entonces, porque no es que nosotros vamos a ir a una estatua y vamos a tocarle el manto, no, ahora a la actualidad es ir a la presencia de Dios y ir en esa comunión y ir a como orar, leer la Biblia. Creo que eso es tocar el manto en estos momentos, o sea, realmente conocer a Dios, poder decir, yo oro, yo tengo una comunión con Dios, no es simplemente algo de decir, no, yo creo en Dios, porque he escuchado muchos, no, yo creo en Dios, pero realmente no es solo creer, es realmente conocerlo. Me acuerdo de una frase que decía, yo no creo en Dios, yo pienso en Dios. Uy. Es como que, perdón, no me acuerdo de la fuente, pero, y yo, ojo, porque le bajan. No hizo bien la cita. Esta frase era muy brutal porque era como que, bueno, yo puedo creer, porque yo puedo creer que allá afuera hay un Ferrari, pero no lo hay. ¿Cómo que no? Y Nata, amén. Lo creo, lo ahí recibo. Y yo puedo creer eso, pero ahí no está. Yo pienso en eso, porque ahí está. Yo pienso, yo me acuerdo, yo lo visualizo, porque ahí está. Porque aquí está delante mío. Y creo que eso tuvo que hacer la mujer. Escuchó, pero tuvo que ir a la acción. Y en ese momento dice que cuando ella tocó, yo no me imagino cómo habrá sido la desesperación de ella por haber tocado, porque dice que había una multitud de personas. Casi siempre habían multitudes, casi siempre las hay. Pero
dice que ella se esforzó. Y estamos hablando de multitud. Si ella pasaba por esa multitud, ¿cuánta gente no se le iba a quejar de que le iba a ser impura? Sí. ¿Cuánta vergüenza no pudo haber pasado? ¿Cuánta humillación? Pero ella dijo, voy a dejar de lado mi vergüenza, voy a dejar de lado mi humillación y mi culpa, y me voy a fijar en lo que en este momento necesito. Y es entrar en una desesperación de decir, necesito ver ese manto, necesito tocar el manto, necesito poder recibir un poco de esta gloria. Y entrar y meterse en medio de todos estos argumentos, meterse en medio de todas estas, de pronto hasta mentiras que el enemigo da. Y es muy brutal porque luego él dice que Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él, que salió poder. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que...? Porque yo me imagino, y siempre vemos a Jesús en acción, es decir, lo toca y se sanó, lo toca libre de demonios, lo toca próspero, pero ahora fue diferente. Ella fue la que se acercó, ella fue la que tocó. Y el hecho de que haya tocado hizo que automáticamente el poder de Dios descendiera sobre ella. O sea, imagínate cómo habrá sido la fe de ellos. Ella tenía la certeza. Ella dijo, simplemente si lo toco voy a recibir esto. Pero si yo no hago... Ella no dudó, ella no dijo, tal vez sí, si lo toco, tal vez puede no. que me sane. Tenía la certeza. La convicción. Claro, va y recibe de una el poder de Dios. Y es muy brutal y ahí mismo llega la sanidad a su vida, llega la restauración a su vida. Llega, ahí ella dice, sentí como mi enfermedad, sentí como mi pecado, como mi frustración, soledad, agonía, se fue de mi vida, mi depresión, mi ansiedad ya no está ahí. Y luego Jesús muy hermosamente dice, ¿quién me tocó el manto? Y dice en el versículo siguiente, los seguidores, los discípulos de Jesús le dijeron, hay tanta gente empujando y tú preguntas quién me tocó. A ver, hermano. O sea, ellos en su lógica, hermano, pues hay un poco Cualquiera de lo gente. pudo haber tocado. Cualquiera. O sea, ¿qué lógica hay ahí? Pero dice que él sintió como el poder salió de él. Él dijo, sentí como algo automáticamente sacó mi poder. Y fue la fe genuina que ella tuvo. ¿Por qué Cristo hizo esta pregunta? Él ya sabía quién fue. Porque, o sea, era muy probable, no sé si han visto The Chosen en estos capítulos en específicos, pero para que ella tocara el borde del manto, esos mantos iban hasta casi la canilla y eran como unos hilitos. Y para que ella hubiera tocado se tenía que o arrodillar o agachar o tirarse y más en una multitud. Entonces imagínate lo que ella tuvo que también hacer. Hacerse al nivel de lo que era ella. De pronto muchas veces nuestro orgullo no nos deja bajar hasta el borde del manto de Jesús y poder recibir el poder. Entonces Jesús dice, ¿quién fue? ¿Quién fue el que tocó? ¿Quién fue el que sacó este poder de mí? ¿Qué opinas tú, Nata, de ello? Creo que, bueno, es muy impresionante porque la fe de ella fue más allá, como te decía antes, ya no tuvo dudas. O sea, ella sabía quién era Jesús. Ella tenía la fe puesta en que Jesús la podía salvar. El que ella podía ser sana si tan solo tocaba, como ya lo hemos dicho, tan solo el borde de su manto. Ella no dejó como en duda. Ella no dijo, ay, no, pues voy a ver si de pronto esto me sirve. No, ella iba decidida porque sabía quién era Jesús, sabía que él la podía hacer sana. Y también me parece increíble porque decía que Jesús responde a quien le busca. Ella buscó, como tú le decías, ella buscó el poder de Dios. Ella desató el poder de Jesús cuando fue a la acción. Y a veces queremos un milagro de Dios, queremos sanidad, queremos bendición, prosperidad, pero no le buscamos. Simplemente dejamos, bueno, que lo haga, ¿cierto? Que él, pero no damos esa acción. Y Jesús responde a quien le busca. Tenemos que buscarle más y dejar esos argumentos, esa multitud de, ay, no, es que buscar a Jesús, pero no, es que ¿cómo lo puedo buscar si no lo puedo ver? ¿Cómo alguien que no veo me puede ser sano si esto que veo no lo hizo como esto sí lo puedo hacer? Y no le buscamos por miedo, por temor, por tantas cosas, por tantos argumentos, por la misma religiosidad, no lo buscamos. Pero cuando lo hacemos de corazón, cuando realmente vamos, Él nos puede responder
Y algo que me parecía increíble es que, lo decíamos, había mucha multitud, pero solamente una mujer de toda esa multitud recibió un milagro. ¿Por qué? Porque ella lo buscó y porque ella tenía la convicción en su corazón de que iba a recibir algo. Todos esas jóvenes, no sé si había jóvenes, toda la multitud estaba ahí, pero tal vez solamente estaban de chismosos, solamente estaban ahí porque querían ver qué iba a hacer Jesús. Y no estaban allí porque realmente sentían esa necesidad de Cristo. Y me parece muy importante porque eso nos puede pasar a nosotros ahora. Puede pasar que nosotros estemos como multitud en la iglesia, estemos en multitud en muchos lados, pero realmente solo estamos de espectadores y no estamos buscando realmente a Cristo. No estamos buscando el manto, no estamos buscando la presencia de Dios, sino que solamente estamos ahí de espectadores haciendo lo mínimo. Y es como un sacudón para ti. Si estás siendo solo espectador, despierta, porque tal vez no has recibido ese milagro, no porque Jesús no te lo quiera dar, sino porque no estás buscando realmente en Él, sino que estás simplemente esperando, como ahí. Sí, y algo que leía, voy a leer estos últimos versículos para ya ir acabando, pero Jesús siguió mirando, versículo 32, siguió mirando para saber quién había sido. La mujer sabía que había sanado, así que se acercó, se arrodilló a sus pies. Ella estaba temblando de miedo y le contó toda la verdad. Versículo 34. Luego Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sin ninguna enfermedad. Yo creo que esta es la parte cuando Jesús restituye todo. Pero algo antes de el final, él pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién fue el que tocó ese borde? ¿Quién fue el que tuvo fe? Algo que me llama mucho la atención es lo que mencionaba Nata. Muchos estaban chocando con Jesús, pero solo hubo una que lo tocó en fe. Todo el mundo, y nos ha pasado, que nos chocamos con Jesús, pero simplemente seguimos delante. Pero tenemos que ahora enfocarnos en poder tocarlo. Y cuando él pasó todo esto, ella ya sabía que estaba sana, pero Jesús necesitaba que ella hiciera esa confesión. ¿Por qué es necesario? Si ella no hubiera hecho esa confesión, si ella no hubiera salido en lo público, porque es que también Jesús quería que ella lo dijera en lo público, muy probablemente después hubiera caído en duda. Muy probablemente después hubiera dicho: ay, pasó esto, pero espero que sí. Pero si cae en duda, y la palabra es muy clara en esto, el que duda está en pecado. El que duda es inestable, como la arena. Entonces, si yo dudo, yo realmente no puedo acceder a los milagros o a la bendición de la fe. Entonces, si ella no hubiera pasado por todo esto, el milagro hasta de pronto se hubiera desvanecido. Pero era necesario que ella confesara. ¿Y qué pasó en este momento? Dice que se acercó, se arrodilló a sus pies y dice que le contó toda la verdad, toda la verdad. Y dentro de esa verdad vemos qué es lo que ella estaba padeciendo. Ella tenía que decirle: mira, viví esto, estoy padeciendo esto, mira, busqué esto, busqué esta cantidad de médicos, esta cantidad de cosas, mira, tuve la fe de decir, y yo pensé que simplemente tocándote podía, o acercándome a ti, podía recibir la bendición. Y ahora estoy sana. Entonces era ese momento en el que ella tenía que confesar y contarle toda la verdad. Sus partes oscuras y sus partes buenas. Tenía que llegar y decirle todo lo que había vivido. Y eso es necesario en el proceso de vivir en Cristo. Confesar, muy clave dentro de todo esto. Y cuando ella confiesa también, empieza a adentrarse en decir: soy sana, soy sana. Porque cuando yo no confieso, es muy fácil que simplemente se quede en un pensamiento. Cuando yo confieso, la palabra tiene poder, lo dice la misma Biblia. Y es muy brutal que llegue hasta este punto. Lo primero que le dice es que: hija, tu fe te ha sanado. Le dice hija. Y yo creo que acá restituyó una multitud de cosas. Una de las primeras, de pronto pudo haber sido lo de su familia. De pronto sus padres ya no la querían, o de pronto se sentían muy decepcionados de ella, ya no la honraban, se sentían avergonzados. Tal vez ella ya no se sentía hija, se sentía sola, se sentía huérfana. Pero aquí fue cuando Jesús restituyó esa posición de hija.
Y acá algo muy importante es que tenemos que aprender a tener esta posición de hijos. Algo que limita mi relación con Dios es yo no ver a Dios, yo no ver a Dios como un padre. Cuando yo tengo a Dios en mi mente como un señor estricto que me va a castigar por cualquier cosa que le diga o alguien distante, mi relación con Dios es muerta. Pero yo tengo que empezar a transformar mi mente, que eso fue lo que ocurrió con ella. Ella escuchó, pero en su mente tuvo que nacer ese pensamiento y ese deseo también en su alma, de decir, voy a renovar mi mente y realmente decir, Dios es mi Padre, Dios es quien me cuida. Ahí es cuando yo entiendo, Dios es mi Padre, entonces Él me cuida, Él me refugia, Él me da lo que yo necesito. Y eso me da libre acceso para yo poder buscar y pedir, para yo tener la confianza de decirle, Dios mío, necesito esto. Y ella buscó, como lo dice la palabra, ella buscó y encontró. Pero hay algo muy brutal y es que muchas veces nos sucede que estamos tan hundidos en nuestro dolor, en nuestra situación, en nuestra complejidad, tan estresados, tan llenos de cosas en nuestra mente, que hasta es Jesús el que nos encuentra. No solamente somos nosotros, tal vez es Jesús el que va hasta el barro y se mancha el barro y te saca de allá y te encuentra a ti. Y ahí es cuando empieza a surgir muchas cosas en la vida de las personas. Y algo también que me llamó la atención es que cuando hizo esto público, ella tenía que hacer una confesión a Jesús, pero también pública. Entonces tenía que decir, ante todas esas personas, soy sana. ¿Por qué? Porque ella se sentía agobiada con el entorno en el que ella vivía. A cualquier lugar se sentía preocupada de que se dieran cuenta, preocupada de que la rechazaran. Pero ahí fue cuando Jesús restituyó como su reputación, o también como de pronto otras personas la veían, porque era necesario que Jesús le dijera, eres sana. De pronto ella quería hacer esto en privado o que fuera algo secreto, y muchas veces nosotros buscamos no ser humillados ante las otras personas. Es muy brutal, yo leí algo y es que decía, en nuestra búsqueda de no ser avergonzados, ahí estamos mostrando nuestro orgullo, porque nos preocupamos y nos azaramos y vivimos como constantemente como con la ansiedad de que yo no quiero ser avergonzado, yo no puedo ser avergonzado. Yo cómo me voy a arrodillar, cómo él va a contar mi testimonio, cómo él va a decir todo lo que vivió. Pero ahí es cuando nos damos cuenta que también vencemos nuestro orgullo y decir, yo realmente tengo que estar humillado, porque estar humillado es la clave para yo recibir la gracia de Dios. Eso es súper importante dentro del proceso. Y luego le recalca a ella, eres sana. Y le dice, vete en paz, sin ninguna enfermedad. Yo creo que él le decía, vete en paz, porque era clave que ella tuviera la total fe y la total confianza de que ahora es libre. De pronto esa situación la agobiaba, como lo mencionábamos ahorita, pero Jesús le dice, mira, ahora tienes paz, ahora tienes tranquilidad, ahora tienes la restauración, ahora tienes el libre acceso, ahora sí puedes decir, eres hija. Y algo que me parecía muy brutal en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Yo solo puedo llegar a ser hijo de Dios si yo tengo fe, si yo creo. Si yo no tengo la fe, no voy a ser hijo. No puedo recibir la bendición del Padre. Yo no puedo recibir la cobertura del Padre. Entonces creo que es muy importante aprender también a tener fe y llenarse de fe. De pronto esta mujer tuvo personas que la llevaron hasta donde Jesús, o tuvo personas que la acercaron hasta donde Jesús. También es aprender a evaluar, mi entorno me juzga, mi entorno solo me aleja, mi entorno me lleva a hundirme más en la oscuridad, mi entorno me lleva más al mundo, o es un entorno que me habla de Jesús y puedo acercarme a Jesús. Creo que es también aprender a evaluar cómo está mi entorno y mi círculo social. ¿Tú qué opinas, Nata, de cómo fue este proceso de restauración y cómo Dios restituye todo? So, creo que, bueno, una de las cosas que siempre he escuchado a lo largo de esos podcasts es que lo primero que Dios hace con nuestras vidas es restaurar nuestra identidad. Y él acá muy claro lo deja hija. O sea, él no le dijo, no sabemos cómo se llama esta mujer,
digamos que se llamaba Pepita. Pepita, 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 tu fe te ha sanado. No, le dijo, hija. O sea, porque lo primero que él quería y lo primero que Jesús, Dios, quiere con nosotros es devolvernos esa identidad que el mundo nos ha quitado. Como esa mujer ha sido rechazada, impura, ya la gente no le puede decir impura. Ya la gente le quería quitar esas etiquetas que el mundo nos pone, impura, enferma, pecadora, bla, bla, bla. Y él lo que hizo fue, ya no eres eso, ya eres hija. Y me parece increíble porque, o sea, Dios siempre hace esto. Y siempre me parece muy lindo que es lo primero que Dios restaura, porque Él no quiere que, como tú le decías, si vivimos como por dioseros, si vivimos como esclavos del pecado, si vivimos atados, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder sentirnos plenos si seguimos ahí atados, si no restauramos, si no nos vemos como hijos, si no nos vemos como la creación que Él hizo, como no nos vemos amados, tal vez nunca vamos a poder avanzar. Y es lo primero que Él quiere que nosotros sepamos, que somos amados, que somos sus hijos, que somos realmente, para Él somos valiosos. Aunque para el mundo no lo seamos, para Él sí somos muy valiosos y nos ama. Tanto que hay un vínculo muy lindo y es hijo. Él pudo habernos creado y decir, no, ustedes son yo soy su tío, o yo soy su hermano, no, pero Él fue el vínculo tan fuerte que Él nos dice hijos. Entonces eso me parece increíble y que es la mujer que lo hizo y le dijo, hija, tu fe te ha sanado, o sea, tu fe en mí, no la fe en las otras cosas, tu fe en mí te ha salvado. Y me parece muy interesante porque, bueno, fue un antes muy triste, un encuentro ahí directo y un después ya de restauración, de sanidad completa en él. Y Dios... algo que quiero acá, que tú lo dijiste, pero no sé si lo vayas a decir, tú me lo dijiste me lo dijiste ayer, no sé si cuando Jairo, que iban, antes de eso hay una historia y es que antes, cuando él iba camino a hacer este milagro, antes iba porque iba a hacer otro milagro. O sea, él estaba en esa multitud porque iba hacia una casa de una chica que estaba enferma. La hija de Jairo estaba enferma a punto de morir. Entonces luego ocurre todo esto. Y me parece increíble porque algo que leí era que a pesar de que él iba enfocado en lo que iba a hacer, él paró un momento y se tomó el tiempo de hablar con la mujer, de decirle, hija, tu fe te ha sanado. De ministrarla. Ajá. Y esto me parece increíble porque Dios siempre tiene tiempo para nosotros. A veces decimos, no, es que Dios tiene muchas cosas, yo cómo lo voy a pedir que me haga un milagro a mí si es que hay tanta gente en estos momentos pidiéndole, pero no, Dios sí tiene tiempo y a pesar de que Él tenga muchas cosas, muchos milagros, muchas cosas que hacer, Él puede parar un segundo para ponerte atención a ti, para sanarte a ti y Él dice que en su palabra dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Eso me parece increíble porque si nosotros vamos a Él, no vamos a obtener quizás, o bueno, sí vamos a de pronto obtener un no por respuesta, pero eso es otro tema. Pero si nosotros vamos y lo buscamos con fe, estoy seguro de que Él no nos va a dejar ahí en visto, como de pronto algunos sí lo hacen. Él tiene tiempo para nosotros y tal vez Dios tiene un milagro para ti. Dios tiene un milagro para cada uno de nosotros, solamente tenemos que buscarlo y tener la fe de que realmente, no sé cuál sea el milagro que ustedes tienen hoy, pero tengan la certeza de que ese milagro, Dios se va a tomar el tiempo de hacerlo. Dios se va a tomar el tiempo de, tenga su milagro. Ay, yo voy para allí, pero espere, tenga su sanidad. Me encanta porque yo te mandaba eso y en el estudio bíblico decía, Jairo, durante todo esto, su hija estaba acostada y enferma en casa, su vida se estaba desvaneciendo. Era una tortura al ver que Jesús se tomara el tiempo para ministrar a esta mujer mientras su hija sufría. Y después de eso le dijeron que murió. Ay, Dios nunca es lento, pero a menudo parece que Él es lento para el que sufre. uf. Y es muy brutal. Después de que murió, Jesús va y la resucita. O sea, no murió y quedó ahí, no, la resucitó. Spoiler de del próximo testimonio time. Y bueno, esto es todo. Y en resumen, con este testimonio queríamos dejar que
la palabra nos deja ver muchos testimonios de un antes y un después. Y esta mujer sufrió un antes de desprecio, autorrechazo, de una situación física, y tal vez hoy tú estés esperando un milagro físico, pero en esta palabra podemos ver que lo que debes de hacer es buscarla con esa fe de que Él sí lo puede hacer, pero no solamente buscarlo, no, es humillarse como esta mujer, ir a lo más, o sea, Sí. quitar, o sea, mejor dicho, hay mucho que decir, pero es como arriesgarse, como ir a los pies de Cristo y decir, bueno, necesito mi milagro, y es como, ya estoy cansada de intentarlo, estoy cansado de intentarlo, y ya, es momento de mi milagro, y dejar tanto perjuicio, tanta cosa de pronto de la multitud, bueno, bla, 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 pero es tiempo de sanidad, y sé que Dios tiene un milagro para cada persona, y el antes fue doloroso, pero ella fue restaurada en su identidad, y creo que su después, de ahí para adelante, resta decir que me imagino que fue aceptada, que ya pudo caminar por el pueblo así, chévere, con la frente en alto, porque ella recibió lo que quizás la multitud no recibió, un milagro de Jesús. Y me parece brutal este testimonio bíblico. Vamos a tener más testimonios así. Y Samu, muchas gracias por venir, por estar aquí, por tomarte el tiempo, por hacer el estudio conmigo. Muchísimas gracias, y recuerden que esto es Pal Alma.